Muy buenos días. La Universidad Alberto Hurtado les da la más cordial bienvenida a la ceremonia oficial de inauguración del año académico 2015. Saludamos en primer término al rector de nuestra universidad, padre Fernando Montes, al prorector, señor Jorge Larraín, y a nuestro invitado de honor, profesor Eduardo Engel. Agradecemos también la presencia de los señores vicerrectores, decana y decanos, académicos, directivas estudiantiles, estudiantes, funcionarios y amigos de nuestra universidad. Para iniciar nuestra ceremonia, invitamos al señor Jorge Larraín, quien nos dirigirá unas palabras. Bueno, quiero darle a mi vez una muy cordial bienvenida a Eduardo Engel, nuestro invitado de hoy, para inaugurar el año académico 2015. Es un motivo de orgullo haber logrado la participación de un académico tan distinguido como él, que además está actualmente en el centro de las noticias nacionales por haber presidido exitosamente el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Nuestra invitación no es casual ni puramente orientada por factores mediáticos. Dos elementos esenciales de nuestro proyecto formativo como universidad se relacionan directamente con ella. Por un lado, tenemos una fuerte orientación social que pone la formación al servicio de la solución de los principales problemas sociales a los que se ve enfrentada la sociedad. Queremos contribuir con pensamiento, investigación y docencia a la construcción de un Chile más humano, justo y solidario. Por otro, tenemos un enfoque ético que no solo significa un ejercicio profesional de altos estándares de integridad, sino que además un sentido de responsabilidad social y ciudadana. Queremos formar profesionales que puedan identificar los dilemas éticos de la sociedad en que viven y trabajan y sepan discernir y tomar decisiones éticamente fundamentadas en situaciones diversas, complejas y cambiantes. Nos parece entonces muy natural, casi una obligación, preocuparnos de lo que está pasando en Chile en estos momentos. Presenciamos un colapso de la confianza ciudadana en la política y en sus líderes por los escándalos e irregularidades de todos conocidos que han ocurrido recientemente y que al parecer todavía no terminan de transparentarse completamente, tocando a todos los sectores políticos y muchas instituciones esenciales de la vida nacional. Pero este colapso de la confianza es simultáneamente una crisis de los estándares éticos con que los liderazgos políticos y empresariales se suponía que funcionaban en la vida nacional. Para la gente común este ha sido un duro despertar. Nuestra autoimagen como una de las democracias más maduras y logradas de América Latina, donde casi no hay corrupción y donde la política es más limpia, está siendo cuestionada. Por eso es tan oportuna la invitación a Eduardo Engel para abrir nuestro año académico. Él ha presidido la comisión que ha entregado importantes ideas que con seguridad contribuirán a resolver este enorme desafío que toca a la esencia de nuestra democracia. Pero además servirá para alentarnos como universidad a renovar nuestro compromiso con la solución de los grandes problemas nacionales y el discernimiento ético necesario para llevarlo a cabo. Estamos ya trabajando en ellos y podemos dar como ejemplo la contribución que nuestra propia Facultad de Derecho hizo a esta misma comisión y que está reflejada en su informe a la presidenta. Es mi deseo y esperanza que la conferencia de Eduardo nos entregue nuevos ánimos
que nos ayuden a persistir en el camino formativo de la ética y del servicio al país que nos hemos trazado. Muchas gracias. Ya casi, ya casi. Agradecemos la excelente intervención del señor prorector y corresponde ahora presentar a nuestro invitado de honor. El señor Eduardo Engel es profesor titular de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesor de Economía también en la Universidad de Yale. En esta última fue elegida por los graduados de Economía como profesor del año en 4 ocasiones. También es investigador asociado del National Bureau of Economic Research del International Growth Center. Ha publicado extensamente en las áreas de macroeconomía, finanzas públicas y regulación. Recibió también la Frisch Medal de la Econometric Society junto a Ricardo Caballero. Contribuye con una columna quincenal al diario La Tercera y preside el Centro de Estudios Espacio Público. Tiene un PhD en Economía del MIT, un PhD en Estadística de la Universidad de Stanford y es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Recientemente presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. La conferencia con que inaugura nuestro año académico se titula Agenda de Probidad y Recuperación de Confianzas. Démosle, por favor, la más cordial bienvenida al profesor Eduardo Engel. Hola, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al rector y padre Montes y al prorector Larraín por este honor y esta invitación. Y contarles lo que voy a tratar de hacer en esta lección inaugural. Tenemos 2 grandes desafíos en este momento en Chile. ¿Qué hacemos con la situación actual y qué hacemos hacia el pasado? Y cómo transformamos esta crisis de confianzas en una oportunidad para el futuro. Y el trabajo de la comisión que tuve el honor de presidir se centra en lo segundo. Los 2 son grandes desafíos, los 2 conversan, se relacionan, pero la conferencia hoy día va a ser sobre sacar estas lecciones para el futuro. Estas crisis de confianza, producto de escándalos, en el caso nuestro, en varios ámbitos, en el ámbito privado durante ya varios años, en el ámbito público y la interacción entre ambos, en particular a través del financiamiento de la política, suceden en prácticamente todos los países, también países desarrollados. La diferencia no está en que sucedan o no sucedan, sino que está en la capacidad de las sociedades para salir adelante y hacer las reformas que se requieren para que estos escándalos no vuelvan a producirse, para tener democracias que funcionen mejor. Tenemos no lejos de nosotros el ejemplo de Brasil, que lleva 20 años con 3 enormes crisis, cada una de ellas peor, sin que la sociedad brasileña sea capaz de sacar las enseñanzas del caso. Y lo que partió hace 20 años como crisis de confianza, en las instituciones, hoy en día ya es una crisis sistémica en Brasil que tiene el país afectado su economía, afectado las instituciones y una situación sumamente compleja. Yo y la comisión que presidí somos optimistas y lo decimos en un preámbulo del documento, que tenemos en Chile una crisis seria de confianza, pero no es una crisis terminal. Chile es un país con casos muy connotados de corrupción, pero Chile no es un país corrupto. Pero al mismo tiempo también quiero ser claro en que si de esta crisis de confianza nos sacamos las lecciones correctas y por lo tanto hacemos los cambios pertinentes, la próxima crisis, que si no hacemos los cambios bien podría ser en 3, 4, 5 años, sí puede ser mucho más grave. Tenemos una gran oportunidad y también una gran responsabilidad y eso fue lo que percibimos en el consejo que tuve la ocasión de presidir. Vamos entonces a la presentación propiamente tal, en que
voy a hacer lo siguiente, darles una idea general de lo que hicimos estos 45 días que nos dio la presidenta para evacuar un informe, contarles a grandes rasgos los 21 temas que abordamos, que están agrupados en 5 capítulos, y luego entrar en uno de los temas. Cada uno de los temas que abordamos da para 20 minutos, media hora o mucho más todavía algunos. Y obviamente no tiene sentido abordarlos todos en los 40 minutos que tengo. Pero he elegido un tema, no casualmente el que yo creo es el más importante y creo que la mayoría de mis consejeros estarían de acuerdo, tal vez todos. Un tema en el cual voy a hablarles de propuestas que fueron unánimes dentro de este Consejo y que por lo tanto, a mi juicio, es el tema sin el cual hacer otras cosas no va a tener mucho sentido. Este es el tema central y es el tema de la democracia interna de nuestros partidos políticos. Ahí es donde voy a llegar en 10-15 minutos después de contarles la historia completa. También quiero partir por agradecer, estando en esta universidad jesuita, el contarles y agradecer el rol que tuvieron los jesuitas para con nuestro Consejo. Cuando asumí esto, en forma totalmente inesperada, lo primero que hice fue aconsejarme con personas que habían presidido instancias como estas en Chile y en el extranjero sobre cómo se hace esta pega. Y lo que me dijeron todos ellos fue, lo clave son las propuestas unánimes o por mayorías muy, muy amplias. Aquellas propuestas en que ustedes reflejan las divisiones de la sociedad no sirven de nada. Y también me dijeron, y por lo tanto, no vayan votando las cosas semana a semana. Lo que tú quieres hacer es ver todos los temas, ir viendo de que la gente comente, opine dentro del Consejo y recogiendo esas opiniones y ir guardándolas en tu escritorio con lo que te parece es la versión más cercana a alcanzar un consenso. Y luego, un fin de semana, justo antes de entregar el informe, irse a un lugar tranquilo, lejos del mundanal ruido, que permita la reflexión pensando en el futuro del país y no en la pelea chica de todos los días, y allí ojalá crear el ambiente correcto para que hayan esas unanimidades al momento de votar las propuestas. Y seguí ese consejo, y llegado el momento de decidir dónde nos íbamos ese fin de semana, lejos del mundanal ruido para tomar las decisiones finales, partimos por lo obvio que fue buscar algún hotel, hostería, casa cerca de Santiago. Y estábamos con el gerente que teníamos en el equipo de personas que trabajó con nosotros en estos 45 días, y teníamos una opción en Reñaca y que obviamente iban a saber la prensa inmediato, a las 3 horas iba a estar la prensa encima, no era un lugar bueno. Y en ese momento recordé un muy buen amigo que tengo, que fue jesuita, que sigue siendo muy cercano corazón a los jesuitas, pero que fue padre jesuita, y pensé que él me hablaba de estas casas que tenían de veraneo que tan especiales. Y lo llamé y le pregunté, ¿hay alguna casa para hacer esto? Y me dice, la Casa de las Risas, así, instantáneamente. Y le pregunto, bueno, ¿y quién está a cargo de esa casa? Y me dice Antonio del Fao. Yo estoy en el Consejo Asesor de Mensaje, veo a Antonio al menos una vez al mes, tenemos una amistad que data desde hace casi 40 años, desde la época universitaria, y lo llamé por teléfono. Y ahí viene una parte, bueno, acá hay un montón de cuestiones providenciales, no voy a entrar a contarles si creo o no en esto, pero claramente las casualidades son varias. Era Antonio, me dice que la casa está libre ese fin de semana, que nos la pueden prestar por una suma irrisoria comparado a lo que nos cobraban el resto. El gobierno de Chile era muy quisquilloso respecto a que no podíamos pagar más de ciertas cifras, así que claramente todo perfecto. Y le pregunto a Antonio, y cuéntame, ¿quién es la persona que administra la casa? ¿Quién es la persona con la cual debemos conversar para ver toda la parte logística? Y me dice, la hermana de uno de tus consejeros, la hermana Lucas Sierra, así que ahí se cerraba el círculo. Yo mantuve esto en secreto porque no quería que se filtrara. Sabíamos yo, mi gerente y Antonio, y a mis consejeros les informé que partíamos el sábado en la mañana en un bus, en que al chofer del bus se le informaba al momento de partir para dónde íbamos. Las consejeras reclamaron diciendo que por lo menos tenía que informarles el clima que iba a haber para llevar para llevar la vestimenta adecuada, cosa que hicimos.
También le informé que quedaba a 120 kilómetros de Santiago, con lo cual varios consejeros tomaron un mapa de Santiago y hicieron un círculo de 120 kilómetros, pero nadie acertó el lugar en que fue, y fue un lugar realmente único. Tuvo la sobriedad y la belleza necesario para llevar a las decisiones que tomamos. El hecho de tener que hacernos la cama, a quienes muchas veces no la hacemos regularmente, de tener que servir la mesa, a quienes no la hacemos, de tener la riquísima comida de la señora Andrea, de tener la preciosa vista que hay del mar en esa casa de retiro o de veraneo en Las Brisas, fue todo realmente el ambiente perfecto. Y de seguro explica por qué de 236 propuestas que tiene nuestro informe, 217, el 92% fue unánime. Y aún las restantes 19, la inmensa mayoría tampoco fueron votos reflejando lo que son las diferencias en nuestra sociedad, sino que fueron muy pocas las propuestas de ese tipo y la mayoría unánimes o por una mayoría de 15, 14 consejeros. Sí, realmente mi agradecimiento, Padre Montes y en general a los jesuitas por la ayuda que prestaron de esta forma bien indirecta, pero muy importante al Consejo. Bien, vamos entonces a contarles un poco lo que está en nuestro informe. Acá están los integrantes del Consejo, 16 personas, una mezcla interesante entre expertos en algunos de los temas que debíamos tratar y personas que son de organizaciones sociales y que de alguna forma representaban el sentido común en nuestro Consejo sin ser expertos. Fue una conformación decidida exclusivamente por la presidenta y que tuvo esa sabiduría de mezclar expertise en algunos temas concretos. Acá no hay nadie que conoce todos estos temas, son temas muy variados, muy distintos, con personas con sentido común, con un conocimiento amplio de las cosas sin conocer estos temas y que después de estos 45 días, claro está, sí se han transformado en expertos más allá de eso. Una de las cosas que hicimos fue escuchar harto a la ciudadanía. A los pocos días ya teníamos una página web y la invitación a audiencias públicas. Tuvimos 8 audiencias, 4 en Santiago, 4 en regiones, cada una de 3 horas. Usamos una metodología para realmente escuchar y dejarle en claro a la gente que venía, las instituciones que venían, que lo estábamos escuchando y que fue muy exitosa. Consistía en que, además de presentar cada institución 15 minutos, nos entregaban unas hojitas amarillas con las principales ideas y una relatora las iba colocando y viendo en qué temas había acuerdo, en qué temas había diferencia, qué temas nos ponía solamente una de las instituciones, etc. Y al final de las 3 horas, esta misma relatora hacía un resumen de lo que habían sido las 3 horas. Y era maravilloso mirar la cara de la gente que había presentado frente a nosotros, todos sentados juntos frente a nosotros, cuando veían de que aquí estaba un resumen que los representaba, que decía lo que habían dicho, que dejaban claro que lo habíamos escuchado, y en el informe final están incluidos también un resumen de cada una de esas presentaciones. Además nos reunimos con las instituciones claves del Estado de Chile para los temas que tratábamos, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presidente de la Corte Suprema y varios más que se me van a olvidar. Y también frente a esta reunión de trabajo sumamente fecundas, la alta dirección pública, el servicio electoral, y también aprendimos mucho y que cada uno de ellos tenía buenas ideas y muy pensado los temas específicos a lo que era la institución en la cual trabajan y representan. Las propuestas nuestras se dividen en 5 grandes capítulos en 21 áreas temáticas. Y ahí están los 5 grandes capítulos. Está la prevención de la corrupción, está la regulación de los conflictos de interés, está el financiamiento de la política para fortalecer la democracia, está la confianza en los mercados y está la integridad ética y los derechos ciudadanos. Esas son las 5 grandes áreas en que tenemos 21 temas que fuimos abordando. Voy a contarles rápidamente los temas principales, son entre 10 y 12, y después vamos al tema central que le anuncié al comienzo y que es cómo tenemos partidos dignos de una democracia moderna y que sean los pilares de una buena democracia.
En lo que es prevención de la corrupción, los subtemas claves, a mi juicio, son, primero, el tema de los municipios. En Chile, los municipios tienen una combinación de dos grandes problemas. Los indicadores internacionales son nuestra principal fuente de corrupción, en parte porque hay mucha discrecionalidad y manejan mucha plata, y en parte porque no tienen los equipos profesionales como para hacerlo bien. Entonces hay una mezcla de falta, necesitan más acompañamiento en lo profesional, hay que tener menos discrecionalidad. Y este fue uno de los temas que abordamos, que a mi juicio creo no fue abordado en ningún detalle por comisiones anteriores. En la comisión nuestra hubo unanimidad del primer día, basado simplemente en la experiencia que tenía cada uno de nosotros en estos temas, que los municipios son un foco importante de corrupción y además permean la percepción que tiene el ciudadano. Para muchos ciudadanos, para la mayoría de los ciudadanos, el municipio es la cara más cercana del Estado y por lo tanto es un lugar donde hay que partir si uno quiere cambiar la percepción ciudadana respecto de estos problemas. Entonces ese es un tema importante en esta primera área. Un segundo tema es la reforma del sistema de alta dirección pública. En la crisis anterior de este tipo, el 2003, se creó la alta dirección pública y fue un avance importante, pero el vaso está medio lleno o medio vacío dependiendo del estado de ánimo que uno tenga. Y por lo tanto hemos aprendido de ciertos problemas y acá la idea fue aprovechar de mejorar esos problemas y tenemos esta segunda gran área. La tercera área fue el sistema de compras públicas. Es un tema también en el cual a veces hay reclamos, espacios de discrecionalidad, espacios que permitirían corrupción y nos pareció un tema en el cual podíamos entrar. Y está también, por ejemplo, los gastos en defensa. En general, cuando el Estado compra cosas, se presta para decisiones discrecionales en que un funcionario público podría ser tentado por un privado para cometer actos irregulares, ilegales o francamente corruptos, y nos pareció en tanto que siendo, a pesar de que son temas sensibles, el de la defensa claramente lo es, nos pareció que este Consejo tenía autonomía para tomar los temas que estimara conveniente y tomamos compras públicas, tomamos el tema concesiones, que también se gasta mucho dinero público, y tomamos el tema defensa en un tercer tema. Todo esto está en nuestra página web, consejoanticorrupción.cl, está el informe completo, y los que quieren algo más simple para empezar, están las medidas prioritarias, que es un PPT, de donde estoy sacando buena parte acá. Cuarto tema, sanción penal de la corrupción. El tener una fiscalía dedicada especialmente a la corrupción es un tema que aparece en este tema. Y el quinto, en lo que es la parte de corrupción, es la prevención de corrupción en la planificación territorial. Ahí hay un tema que obviamente fue uno de los escándalos que motivó este Consejo, pero también es un tema que en todo el mundo da para mucha discrecionalidad y que son los planos regulatorios, los cambios de planos regulatorios, los cuales hay grandes ganancias de dinero para algunos privados y que por lo tanto es muy importante tener procesos transparentes, participativos y que acoten los espacios de discrecionalidad, y también tocamos ese tema. Segundo capítulo del informe es la regulación de los conflictos de interés. Y acá el subtema principal, a mi juicio, es la puerta giratoria, las inhabilidades y las incompatibilidades entre sector público y privado. Acá este es un tema que se ha visto por Consejo antes de nosotros. Donde innovamos, creo, tomamos mucho el tema de qué pasa al salir del sector público o estando en el sector público, qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, incluimos la exigencia o la sugerencia que los parlamentarios sean de dedicación exclusiva. Hoy en día en Chile los parlamentarios no son de dedicación exclusiva, mantienen su actividad en su bufete de abogados y eso nos pareció que no es digno de un país como nosotros. También incluimos algo novedoso que es no solamente inhabilidades al salir del sector público, sino que también al momento de ingresar al sector público. Y ahí lo que definimos fue que quienes han sido lobistas de un sector no pueden pasar a ser los subsecretarios o ministros en esa área sectorial sin que transcurra un periodo entre los dos cargos. Dicho con un ejemplo bien concreto, quien preside la Cámara Chilena de Construcción no puede pasar a ser el ministro de Obras Públicas si no hay un año entre medio. Por poner un ejemplo concreto de situaciones que de alguna forma paralelos sí se han dado en el pasado. Tercer gran área, financiamiento de la política para fortalecer la democracia. Y acá, este es el tema que voy a ir en detalle, así que me lo salto, es la democracia interna de los partidos. Pero déjenme ver el resto en esta primera sinopsis general. Es la regulación de las campañas. Tenemos bastante en ese tema y ese tema está en la agenda y obviamente acá hay un proyecto de ley del gobierno que está en el Congreso desde diciembre.
y lo que hay acaso en algunos aportes puntuales que voy a mencionar. Y el tercer gran tema es cómo fiscalizar la legislación sobre política y dinero. Acá el gobierno tuvo la deferencia de postergar el ingreso al Congreso del proyecto de ley correspondiente, cuya fecha era el 15 de abril. Esperaron nuestro informe, esperaron también un informe muy interesante del propio Servicio Electoral, y acá tenemos una serie de propuestas que yo creo aportan a que este proyecto de ley sea mejor. Vamos a ver lo que el gobierno finalmente ingresa, pero claramente ya la presidenta anunció en su discurso tomando las líneas centrales de prácticamente todo lo que estoy contando acá, de hecho, pero también de esto. Cuarta gran área, confianza en los mercados. Hasta el momento las tres áreas involucraban siempre al sector público. Acá entramos en el tema de qué pasa cuando están los privados de por medio. La sensación de abuso es bastante generalizada en la población, no es arbitrario, es producto de escándalos concretos en distintas áreas del sector privado, y por lo tanto fue un área que abordamos y en el cual logramos unanimidad en todas las propuestas. Destaco eso, en general tenemos unanimidad en casi todo, pero en este tema delicado, porque teníamos varios consejeros que eran cercanos al mundo empresarial y de los negocios, logramos tener unanimidad en todas las propuestas, con propuestas interesantes, no son una serie de obviedades, hay cosas bien importantes ahí, y la reacción ha sido también bien positiva. ¿Okay? Uno fue un tema de fiscalizar eficazmente. Parte del problema con los mercados privados en Chile, con la falta de confianza en ellos, es que no están las herramientas para fiscalizar adecuadamente. Un ejemplo concreto, cuento el milagro sin contar el santo, pero un caso notorio en tiempos recientes de un empresario chileno involucrado en el uso de información privilegiada para comprar acciones y hacer ganancias por decenas de millones de dólares, es descubierto porque el fiscalizador en Estados Unidos se entera, no el de Chile, primero, con acciones de empresas chilenas. Y eso pasa una y otra vez. Segundo, en Chile lo que hizo lleva una multa del 30% de la ganancia que obtuvo y nada más. En Estados Unidos la multa es 10 veces más grande, 300%, y además lleva la pena cárcel. ¿Okay? Es decir, entonces tenemos, no lo descubren en Chile porque no podemos fiscalizar, y si lo descubren en Chile las sanciones son muy bajas, de modo que tampoco es tan grave. ¿Okay? Y acá el espíritu fue poder fiscalizar y también sanciones que sean proporcionales a lo hecho para crear los incentivos y ser disuasorios. Entonces acá un gran tema es cómo tener mejor fiscalización. Lo invito a leer el informe para no entrar en detalles. Un segundo tema es cómo fortalecer los gobiernos corporativos de nuestras empresas para defender a los accionistas minoritarios que sistemáticamente son bypaseados y son afectados en muchos de estos escándalos. Y finalmente un tema que ya fue mencionado por el prorector y que es clave, ¿no es cierto?, que es todo el tema de integridad ética y derechos ciudadanos. Contábamos con varios consejeros que del primer día nos dejaron muy en claro que este era un tema que iba sí o sí en el informe y que nos fueron convenciendo de que es clave y central. Uno de los que dijo esto fue Benito Baranda, el otro José Andrés Murillo, hubo varios más entusiasmados con el tema, Agustín Scheda entre ellos, y el resto aprendimos, como aprendimos mucho en esos 45 días sobre este tema, y esta propuesta también es bien importante. Dentro de esto, formación cívica y ética en las universidades, en las escuelas, es la forma en que se materializó esto. Algunas cifras, acá están 236 propuestas, 217 de ellas unánimes, el resto 15 votos a favor en 6 propuestas, etc. Es decir, realmente este es un documento que muestra que cuando hay buena disposición, cuando uno conversa, cuando uno analiza, cuando uno actúa pensando en el país y no en las cosas chicas del día a día, uno puede tener gente muy diversa con un acuerdo sustancial. De hecho, si ustedes leen el informe, se van a dar cuenta que el preámbulo que tenemos dice bien poco, porque dice todas las diferencias que tenemos. Es decir, el diagnóstico en esta comisión, en este consejo asesor, es diverso, como es diverso el diagnóstico de distintos chilenos. Pero llega el momento de pensar en el futuro y ver qué medidas ponemos para que esto no se repita, aparecen enormes posibilidades de consenso y eso también se ve reflejado en el informe. Hubo una votación empatada a 8, los dejo con la inquietud de mirar el informe para saber cuál fue, y debo decir que empatada a 8 porque realmente al menos yo estaba bien indeciso entre las dos opciones, así que no es algo grave. Y vamos entonces al tema en que les prometí más detalles, que el tema de la democracia interna en los partidos.
Primero, el diagnóstico. Este es un tema, yo llevo interesado en el tema financiamiento de la política unos 15 años, es decir, dentro de lo que es en Chile soy las personas que ha trabajado el tema bastante, modestia aparte, pero de muchas cosas me fui enterando en los últimos 2 años nomás. El punto que quiero hacer es que no es conocido por la opinión pública en general. Una vez que uno habla con gente de manera confidencial, ayuda que sea en torno a una mesa con una copa de vino, cuentan historias que son realmente deplorables respecto a cómo funcionan los partidos políticos. Durante los 45 días que duró este consejo, yo conversé con muchísima gente, entre ellos muchos parlamentarios o personas en partidos políticos, y nuevamente en la privacidad de venir a mi casa a conversar y tomarse un café. Hubo varios de ellos que me rogaban que teníamos que tomar este tema sí o sí, porque era una oportunidad única para hacerlo. Les voy a dar, por lo tanto, la evidencia que hay, pero la evidencia que hay es la punta de un iceberg que, basado en esas conversaciones, es mucho, mucho mayor. Primer dato, problemas serios con los padrones de los militantes de nuestros partidos. Primero, vota muy poco militante, mucho menos de lo que votan en las elecciones, que ya es poco. Tenemos un problema serio de falta de participación en elecciones nacionales. A nivel de los partidos, mucho más. Ahí están las cifras, pero en general, de las últimas elecciones, en varios partidos en que encontré las cifras, vota el 20%. En nuestras elecciones votan el rol del 50-60%. Acá está votando el 20% dentro de los partidos. En parte porque no hay vida interna, en parte porque los padrones están obsoletos y hay mucha gente que ni sabe que está en el partido. Pero ese es un primer problema. Segundo, la inscripción en los padrones electorales sucede justo antes o en los meses anteriores a una elección, y la directiva típicamente tiene demasiado poder para decidir quién va a poder votar y es aceptado y quién no. Es decir, en los padrones electorales la directiva saliente tiene un gran poder para distorsionar la voluntad de los pocos que participan en el partido. Hay evidencia de inscripciones fraudulentas en el padrón electoral, hay evidencia de gente que se quiere inscribir y no la dejan inscribir porque alguien detecta que pertenecen a una minoría dentro del partido y no están de acuerdo con la mayoría. Hay falsificación de firmas. ¿Okay? Por ejemplo, la secretaria general del Partido Socialista reconoció, y esto es transversal a todos los partidos, mis ejemplos son de lo que está en un informe sí, pero yo encontré, pero acá realmente la crítica es transversal a todos. La secretaria general de unos partidos reconoció a CIPER de que hay irregularidades y nos consta la veracidad del padrón. Esta no es cualquier persona, es alguien de un cargo importante en un partido. Hay evidencia de acarreo político el día de las elecciones. Acá la historia que me han contado varias personas, y en que me encantaría tener la evidencia, pero no la tengo, pero tengo 5 fuentes, de modo que al menos a nivel periodístico esto es evidencia, es la siguiente. Hay caciques en los partidos que inscriben a 80 militantes en su dirección, en su casa, y muchas veces aún con un root falso. De modo que él o ella maneja esos 80 o 100 votos, nadie más. Llegado el día de la elección, él o ella decide, a cambio de diversos favores, por quién votan esas 100 personas. Los restantes, los candidatos a los cargos, no tienen acceso a esos militantes porque no saben dónde viven, están todos viendo la casa de este militante. Me contaban que hay elecciones de partidos que se han decidido porque algunos de estos caciques son emborrachados por la otra parte, de modo que no puede llevar a los 100 militantes a votar el día porque está en un estado etílico que no le permite hacerlo. Entonces estamos hablando de prácticas mafiosas en lo que son los pilares de una democracia. Un dirigente de la UDI, así, la dirigente del PS fue abierta, el de la UDI tenía más miedo y es en off. Dice, la UDI tiene una estructura representativa muy indirecta. Porque la UDI tiene una estructura indirecta que también tiene otros partidos, el PS también indirecto. Pero el muy indirecta, y lo que dice es porque fue creada para proteger a figuras fundadoras. Esto no es alguien que no le gusta la UDI, es alguien que ha pasado la vida en la UDI. Segundo diagnóstico, transparencia o falta de transparencia. Chile Transparente hizo un ranking de transparencia, ese es su rol.
de los partidos chilenos, poniendo nota entre 1 y 7 a un montón de factores. El promedio de todos los partidos no le da ni para el 4 ni para el 3, un 2,77. ¿Okay? Es un dato duro y después hay un montón de ejemplos. En el sitio web, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, no está disponible el código de ética y conducta, que sería algo básico que uno esperaría en cualquier partido. Tercero, rendición de cuentas. ¿Qué pasa con las plata en los partidos? ¿Okay? Un miembro de la directiva de la Democracia Cristiana, el presidente saliente, nos mostró un PowerPoint, como lo que yo estoy haciendo ahora, pero no fue un balance. Lo habitual es que uno muestra un balance en que están ingreso, egreso, etc. Fue un PowerPoint. En otro partido, Renovación Nacional, el secretario general reconoce al diario La Segunda que fue Carlos Larraín, es el gran prestamista del partido. Nuevamente, la prensa siempre ha hablado que él financiaba el partido. Rendición de cuentas en Renovación Nacional. Hay una relación poco clara con una empresa ACETEC que financia el partido y que vende a las empresas unos informes políticos o de coyuntura que han estado bien de moda en los últimos meses en la agenda en general. Finalmente, la ley actual de partidos se financian solo con donaciones privadas. La ley actual no permite el financiamiento público de los partidos. O son fondos propios, porque tienen ciertos activos que rentan, o son platas privadas. La legislación del 2003 tiene la rareza que para el financiamiento privado de los partidos hay un subsidio tributario que pagamos todos los chilenos porque se recauda menos impuestos gracias a eso. Para el financiamiento de organizaciones no gubernamentales está prohibido y para el financiamiento público está prohibido. En lo que es campañas, nuevamente, el privado con subsidio, ahí se permite el financiamiento público y hay financiamiento público y finalmente las ONGs nuevamente no pueden financiar nada. Es decir, fue una legislación sesgada de manera incomprensible a favor del financiamiento de las empresas. Diagnóstico, evidencia directa al Consejo Asesor. Les conté las anécdotas, pero acá van un par más. En una audiencia pública, hablando de otros temas, el representante de una ONG en un momento dice, bueno, déjeme ser sincero acá, yo soy militante de un partido, y viene esta frase que esencialmente da a entender que cuando se reúne la directiva de un partido a tomar decisiones, la minoría se entera por los diarios, que fue la reunión. Se reúnen, hay un notario amigo de la directiva para decir que la reunión se llevó a cabo y la minoría se entera el día siguiente en el diario cuando ven las resoluciones. Y él, en el fondo, cuenta esa historia. La historia de las caciques, no resistí la tentación, ya la conté, pero va a una tercera anécdota más naif, pero igual decidora. Nos contacta la directiva de un partido y nos dice que quiere venir a menos la directiva completa. Nosotros recibimos a casi todas las directivas, a todas las que quisieron venir, vinieron de casi todos los partidos. Y encantado, venga la directiva próximo lunes a las 11 de la mañana. A las 2 horas me llega una llamada de alguien muy importante de ese partido, jefe de bancada. Don Eduardo, ¿qué pasa? ¿Es verdad que solo pueden ir 4 miembros de la directiva? Digo, hemos tenido hasta 10, 12, obviamente que no. ¿Por qué me dice? Porque mi presidente me dice que no puedo ir porque nomás hay espacio para 4 miembros de la directiva. Es decir, son prácticas, bueno, para que ustedes. Okay. ¿Por qué importa cómo funcionan los partidos? Lo he anunciado, pero déjenme ahora decirlo en forma más clara. Los partidos son los pilares del proceso democrático. Ahí parte prácticamente todo. Permiten a los ciudadanos organizarse en torno a demandas programáticas, a ideas, a visiones de sociedad, a ideales. Seleccionan y forman dirigentes y finalmente eligen los candidatos a los cargos de representación popular y a los cargos importantes también del Ejecutivo. ¿Okay? Una democracia es tan buena como sus partidos políticos. Nuestro sistema de partidos requiere con urgencia un cambio radical en las prácticas internas y en la relación con la sociedad. Y ahí vienen ahora las propuestas concretas que hacemos en el informe. La primera, una nueva ley de partidos políticos que definirá estándares de transparencia, democracia interna, rendición de cuentas, debido proceso y garantice a las mayorías y a las minorías lo que corresponde garantizarles, entre otras cosas. Concretamente,
un registro de nuevos militantes revisado por una instancia colegiada y representativa. Es decir, cuando ingresa un nuevo militante no es la directiva actual que decide, sino que hay instancia colegiada y la posibilidad de apelar. La negativa a aceptar nuevos militantes hay que fundarla y es apelable. ¿Okay? Se acaba entonces el usar el padrón para que la mayoría o quienes controlan el partido se mantengan en el poder. Elecciones internas periódicas supervisadas por el CERVEL. Decisiones del Tribunal Supremo apelables a un ente interno, al TRICEL, al Tribunal Calificador de Elecciones. Exigencia de transparencia activa en lo que corresponde y pasiva en otras. Y finalmente lo que es simbólico, lo que ha sido popularizado por Eduardo Zafirio, y que es una gran idea, y que es como parte de todo esto, es la reinscripción de los padrones electorales de todos los partidos. Nosotros lo ponemos como precondición para tener acceso a fondos públicos para los partidos. La Presidenta lo puso sí o sí, sin ninguna precondición, lo cual me alegra aún más. Seguimos con las propuestas. Las personas naturales tendrán un tope para donar a los partidos. Las donaciones de los militantes, por otra parte, serán pareadas con fondos estatales. Lo que uno quiere es partidos con muchos militantes activos participando y, por lo tanto, un tema que yo aprendí en esto, no estaba a favor de esto antes de este consejo, pero me convencí durante el consejo asesor, es hasta un cierto tope, con cuotas razonables, cada militante que obtiene un partido, el Estado le pasa plata por esa cuota de militancia, con la idea de que haya mucho incentivo para atraer militantes. Y el único tema en que no es unánime, se prohíbe el aporte de personas jurídicas de empresas. Acá fue votación 12-4, en que la gente repitió la diferencia que hemos tenido por 15 años en ese tema. ¿Okay? Queremos partidos que funcionen bien y la buena política requiere de recursos. La buena política no es gratis, requiere de recursos, pero recursos bien gastados. Y ahí también logramos algo bien espectacular, a mi juicio, que es un acuerdo unánime respecto a darle recursos importantes del Estado a este Consejo Asesor. Esta propuesta es 4 a 5 veces las platas que propone el gobierno en el proyecto de ley que ingresó en diciembre. Y por lo tanto, yo abrigo la esperanza de una indicación a ese proyecto de ley incorporando esta suma. Las platas en el proyecto de ley del gobierno son demasiado bajas y no van a hacer ninguna diferencia. Lo que hacemos acá es tomar un monto que sea similar a lo que se está gastando en plata pública para las campañas, es decir, lo que gastamos en campañas como Estado de Chile sea similar a lo que gastamos para los partidos directamente. Y esas platas tienen 3 componentes, y este gráfico también es producto de la reunión en Las Brisas. Estábamos de acuerdo en esto, viendo los detalles, y nos enredábamos cada vez en que decían los consejeros, por favor, explíqueme de nuevo, ¿cómo va a ser la división? Y finalmente fueron este dibujo el que logró que todo el mundo lo entendiera, pero no fue fácil. Los 6.900 millones se dividen en 2 fondos. Un primer fondo, el azul de la transparencia, son 4.600 millones a todo evento, 2/3. De esa plata, el 20% se reparte de manera igual entre todos los partidos. Hay 10 partidos, cada uno recibe el 2%. Y el 80% restante se reparte proporcional a la votación de cada partido en la última elección de diputados. ¿Okay? Entonces, quienes afirman que el financiamiento público es capturar la política, no, acá las platas vienen con reglas claras que no dependen del gobierno de turno y simplemente buscan que cada partido tenga un mínimo para funcionar y que el resto sea reflejando las preferencias electorales. Esa es la parte azul del círculo a la izquierda. La parte entre marrón y roja que está en ese círculo, que es 1/3 más, es que si los partidos toman esas platas, que igual tienen que rendir cuentas, y las gastan en las actividades que uno valora para tener buena política, formación de cuadros, formación de programa, etc., esa plata recibe un pareo de peso por peso del Estado con un tope que es la mitad de lo que le corresponde al partido base a su votación. Y ahí pasamos los 4.600 a los 6.900 millones de pesos. Esa es la propuesta y es también unánime y en los próximos días o semanas veremos en qué medida el gobierno recoge esa propuesta. Bien, estamos más o menos en el tiempo. Estamos sobre todo después de las noticias de ayer de un cambio de gabinete, pero en general estamos en una etapa
difícil en que hay que buscar una solución hacia atrás y también una solución hacia adelante. Este informe, este Consejo Asesor Presidencial que tuve el honor de presidir, está tratando de contribuir hacia lo que viene, hacia que esto se transforme en una oportunidad para tener una democracia mucho más sólida y que eso sea central para que la ciudadanía recupere su confianza. Lo que les conté hoy día sería para los partidos, pero las propuestas que no les vi también es para los liderazgos empresariales. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que soy optimista. Percibo en el Congreso muchos parlamentarios que han ido cambiando de opinión y son muy positivos con esta agenda. Por ejemplo, déjenme decirles también que acá va a ser imprescindible que la ciudadanía toda mantengamos un interés en este tema, pongamos presión en este tema, porque este es el tipo de tema que en épocas normales en ningún país se legisla, esto solo se legisla en épocas de crisis, y aún en épocas de crisis es importante el rol de la ciudadanía para que efectivamente se termine tomando el camino que permita tener una democracia fuerte, sólida, legitimada, y así recuperar esas confianzas que en este momento no tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Engel, por su intervención. Y el rector Fernando Montes está haciendo entrega en estos momentos de un ejemplar del libro Campus en el Centro Histórico. Este libro corresponde a una rigurosa investigación del espacio que habitamos y una muestra concreta del rescate patrimonial de esta universidad. Es un libro hermoso. Ahora nuestro rector nos va a dirigir un saludo final. Más acuerdo a mi personalidad, aquí está mi discurso. Ante todo, un profundo, muy profundo agradecimiento, Eduardo, por tu presencia, por tus palabras, en este momento tan delicado de Chile y que puede ser una gran oportunidad. Las crisis, como tú mismo lo señalaste, son la oportunidad de hacer reformas y lo he dicho a propósito de la iglesia y de cuando uno hay un cambio, uno tiene que aprovechar como institución internamente de lo posible, hacer todo lo posible por entrar en esa lógica. Así que parte de lo que has dicho también nos significa mucho a nosotros. Así que muchas gracias. Yo quiero saludar también a los decanos, profesores, exalumnos del MBA, que los veo ahí, bueno, el sindicato, estudiantes, a todos. Y quiero muy brevemente decirles, a mí me ha impresionado este último tiempo con humildad lo digo, la vigencia de nuestro proyecto. Me ha tocado ir en estos días, por motivos de mi cargo, a la Academia Chilena Diplomática, donde habló el rector de la Universidad de Chile, se refirió 3 veces a nuestra humilde y pequeña universidad. Ayer estuve en el acto máximo del Congreso del Colegio de Profesores. Yo quedé muy impresionado luego de agradecer a la presidenta y al ministro de Educación el cariño y el agradecimiento a que estuviera el representante de la Universidad Alberto Hurtado en ese acto, desproporcionado casi. Y así podría señalar otras cosas, y es en este contexto, al comenzar el año, qué importante es cuidar nuestro proyecto. Nosotros, a diferencia de otras universidades, tenemos no solo una misión, sino que hemos desarrollado una serie de documentos, el discurso fundacional, el discurso que tuvimos cuando la universidad obtuvo su autonomía, un discurso hecho ante el presidente Lagos,
Después el discurso que tuvimos cuando cumplimos 10 años ante la presidenta Bachelet en su primer periodo, donde pusimos el panorama de esta universidad. Yo ya he señalado muchas veces, estamos en el centro porque queremos ser integradores. Un país que está tan tremendamente dividido. Parte de la reforma educacional, de la reforma de lo impositiva, etcétera, y de los nuevos programas, están en la línea de generar un país menos inicuo, más unificado. Nosotros somos tal vez de las universidades, sino la más integradora del sistema. Pero no solo eso, hemos propuesto algo que se nos puede volver en contra, el hecho de ser una universidad pública. Se define verdaderamente lo público no por quién es el dueño. Uno dice la locomoción pública es porque a quién sirve. Yo puedo tener una cosa que sea, si yo tengo un parque, ese parque si está abierto a la ciudadanía es un parque público. Hemos dicho tanto que esta universidad la queremos verdaderamente al servicio de los grandes problemas del país, pero eso necesariamente nos mete en los conflictos. Y qué difícil es que nosotros no introyectemos dentro de la universidad los conflictos que agitan a la sociedad. Por eso lo que ustedes han tocado en la comisión a nosotros nos interesa, porque tenemos que tener la mirada limpia y la voz creíble para poder intervenir. Se lo he dicho 1000 veces a los estudiantes, por ejemplo, qué orgullo que nuestros estudiantes participen en la Confech. Pero la Confech, en su enorme mayoría, son alumnos pertenecen al CRUCH. Cuidado que exigencias que se hacen ahí, cuando yo tengo universidades del CRUCH que reciben más de $100 millones, cuando este año el presupuesto de la Nación aumentó las becas bicentenario a las universidades del CRUCH, restándose las universidades que son más integradoras que muchas de ellas. A nosotros nos dieron menos proporcionalmente que a las otras, porque la Confech defiende finalmente un cartel, que es el CRUCH. Y entonces tener mucho cuidado que el discurso de la calle no entre, porque he dicho, por una vez tenemos la oportunidad, sindicato, directiva de la universidad y estudiantes, de hacer proposiciones a la sociedad. Lo digo con orgullo, cuando fue la comisión de educación que presidió uno de nuestros profesores, Juan Eduardo García Huidobro, y después la comisión de educación superior, que fue notable. Había 3 universidades y una de ellas era la Universidad Alberto Hurtado, donde los estudiantes y el rector estaban convocados y éramos la única institución donde hablábamos con un discurso unánime. Cuidemos, por favor, eso. Si yo me equivoco, corríjanme por servicio, para que generemos esa instancia unificada y cuidemos el proyecto, que no echemos a perder la convivencia. Después de escuchar tus palabras, yo me pregunté si no sería bueno hacer nosotros una comisión interna para que nos ayuden precisamente a corregir aquellas cosas que hay que corregir. Si en toda institución humana hay problemas, y en la medida que crecemos, cuando empezamos el primer año hubo 67 estudiantes, este año más de 1400. Al comienzo conocía los nombres de todos los estudiantes y de todos los profesores. Necesariamente el crecimiento genera distancias, anonimatos, y puede haber problemas que uno ni se entera. Y en este sentido, qué importante es que cuidemos a fondo nuestro proyecto, porque es una necesidad para el país, pero no cuidándolo precisamente sin encarar los problemas, sino encarándolos y hablándolos con altura de mira y con transparencia. Creo que nosotros podemos puede ser una universidad que contribuya al país. Somos respetados y eso yo lo agradezco infinitamente. No sé, mi edad, tú dices, cuando uno tiene la edad de uno ya. Yo espero y supongo que será la última o de las últimas veces que yo hablo. Yo
Espero, y lo he pedido, que el próximo año haya otro rector. Pero mi última palabra sería para pedir a esta universidad que revise su programa Cuidado con las palabras. Las palabras sacan palabras. He oído discursos donde llegan personas que llegan y dicen hay que cambiar todo el proyecto, cambiemos todo lo que hay que cambiar, no podemos quedar vueltos para atrás, pero cuidemos el proyecto que tenemos. Hemos ofrecido algo claro, prioridades en lo social, prioridades en lo público, un pluralismo honesto y real, calidad. Qué impresionante tener una universidad integradora y con calidad. Y eso es una cosa de un valor que hay que cuidarlo. Un paro en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, se termina ese paro de varios meses y la Facultad de Derecho sigue igual porque es la Universidad de Chile. Perdonen que baje algún nombre, un paro en esta universidad es convertirnos en la Universidad Arcis, que después hace problemas enormes para salir adelante. O sea, hay que cuidar con mucha fuerza el proyecto. Y una de las notas, y con esto quiero terminar, dijimos desde el comienzo que queremos contribuir en la formación ética. Y la ética no es un cúmulo de leyes, es algo mucho más profundo. Yo personalmente he tenido un lenguaje reiterado en el Congreso, reiterado en muchos lados, porque estoy golpeado por el modelo neoliberal, que es un modelo individualista centrado en lo económico, pero hay un neoliberalismo. Y eso la universidad tiene que ser clarividente de verlo. Egoísmo brutal. Yo, estos son mis derechos, me realizo yo, no me importa más lo que pasa, yo cumplo mis derechos. Anduve en metro esta semana, un niño de unos 7 años iba sentado en el asiento y su madre al frente, yo un viejo canoso a su lado, el chiquillo tenía derecho a ir sentado. Ese muchacho pagó su boleto, pero si hubiera recibido una auténtica educación, debería haberse parado diciendo, por sobre mi derecho hay una obligación de respeto hacia los otros. El alma de la educación es enseñarnos a convivir en sociedad, a preocuparnos de los otros, a hacernos responsables de los demás. Estoy golpeado por proyectos educacionales, por gente que piden cambios de modelo y tienen toda la razón de hacerlo, donde no hay ni una palabra a la obligación y al deber. Y eso es el alma de la educación. El alma de la educación. Creo que sería sumamente grave en un país donde hemos dicho es el derecho a votar, inscripción voluntaria y el libre el voto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, eso es lo que hay que repensar en una universidad. Cuando uno repiensa un modelo, hay que verlo de fondo. Y el elemento ético. Y la ética es fundamentalmente, nos enseña esa convivencia y esa realización humana que ha sido tan bien tocado en esta comisión, debería ser una de las preocupaciones no solo del Centro de Ética, sino de nuestros estudiantes y de nuestros profesores y de nuestra investigación. Dios quiera que cumplamos el sueño de universidad y hagamos un gran aporte a nuestro país. Y quiero terminar, muchas gracias a todos, a los papás, a toda la gente que trabaja en la universidad, y no puedo dejar de nombrar a las personas de las empresas que colaboran con el cuidado y aseo de la universidad. Formamos un cierto cuerpo. Muchas gracias por todo eso y Dios quiera que cuidemos nuestra universidad. Muchas gracias. Con estas hermosas palabras de nuestro rector, que esperamos seguir escuchando por muchos años, damos por finalizada la ceremonia inaugural del año académico 2015. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.